Muy buenos días, ¿no? Mi nombre es Amador Alejandro Isra Foronda y en esta sesión vamos a ver un procedimiento de clasificación de la información para una empresa X. Bien, generalmente es una empresa de tecnología, muy bien. Y también vamos a ver su proceso de auditoría, muy bien. Muy bien. Si alguien está interesado en llevar un curso de formación en auditoría interna al SGCI, se comunica con nosotros. Nosotros todos los meses iniciamos un curso de formación para formarlos como auditores en SGCI, ¿no? Basado en los requisitos de la ISO 27001-2022, también de la 27002-2022 y de la 19011. Bien. Muy bien. Mis datos, Amador Alejandro San Ronda, ingeniero de sistemas con maestría en gerencia de tecnología de la información y actualmente estoy llevando una maestría en ciberseguridad. También en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bueno, tengo diferentes diplomaturas en auditoría, ¿no? Etcétera. Eh, bueno, trabajo como profesional independiente, ¿no? Como consultor, como asesor. Bien, en diferentes empresas, sobre todo privadas y también asesoran a empresas públicas y a profesionales que trabajan en empresas del Estado también, bien. Actualmente estamos formando a extranjeros en lo que es el SOC 2 tipo 2, bien, y también en SG6, muy bien. Muy bien, entonces la idea de esta presentación es justamente alientarlos y motivarlos para llevar justamente ese curso de formación como auditores internos, muy bien, en SG6, muy bien. Entonces, la idea de ese curso es que van a aprender a auditar diferentes documentos, ¿no? Uno de ellos es justamente el procedimiento de clasificación de la información, como lo indica el anexo A de la 27001-2022 en uno de sus numerales. Bien, muy bien. Entonces vamos a iniciar, ¿no? Mi WhatsApp es el 993-261-682. Mi correo es amador.izarra@gmail.com. La empresa en la cual trabajo es Quality Texac, fue empresa peruana fundada en el 2016. Bien, que también tiene una sede en Miami, bien. Y estamos alineándonos con un socio ahí también y estamos extendiendo nuestro servicio para allá. Muy, muy bien. Muy bien, el precio de la formación con certificación internacional de CertiPro tiene un precio de $500. Aprovechenlo. Bien, aprovechen, pueden pagarlo en cuotas. Muy bien. Muy bien, ya incluye los materiales, la asesoría, los videos, la formación profesional con instructor certificado, bien, con amplia experiencia, ¿no? Simuladores premium, ¿no? Y mucho más. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a iniciar. Muy bien, muy bien. Procedimiento de clasificación de la información. ¿De qué trata el documento? Muy bien, el procedimiento de clasificación de la información es un lineamiento estructurado, ¿no? Diseñado para proteger los activos de datos de una empresa de tecnología, ¿no? Este caso es una empresa de tecnología, asegurando su confidencialidad, su integridad y su disponibilidad, ¿no? Y está alineado con los criterios de confianza SOC 2 tipo 2, ¿no? Que es seguridad, confidencialidad y privacidad. Bien, muy bien. ¿Qué más? Pero ¿cuáles son los puntos principales, no? Porque hay que explicar los puntos principales. Este documento tiene, por ejemplo, tiene alcance, ¿no? Este documento tiene objetivo, tiene alcance, tiene referencia, tiene definiciones, tiene roles y responsabilidades, ¿no? Tiene también niveles de clasificación de la información, ¿no? Tiene después, ¿qué más? A ver, vamos a ver. Proceso de clasificación, manejo de la información según su clasificación, concienciación e información, revisión y auditoría, incumplimiento, ¿no? Y la aprobación y todo eso. Bien. Muy bien. Entonces, pero vamos a explicar, ¿no? Vamos a explicar. Le voy a explicar un pequeño resumen y después vamos a analizar punto por punto. Muy bien. Muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver de qué trata este documento. Deme un segundo. Muy bien. Vamos a ver. A ver, este documento también trata de niveles de clasificación, o sea que el corazón del procedimiento es la categorización de la información en cuatro niveles, dependiendo del impacto que tendría su pérdida o divulgación, ¿no? Por ejemplo, el documento indica cuatro niveles, por ejemplo, el público, el uso interno, el uso confidencial, ¿no? De manera restringida también, ¿no? Le puedo estar adelantando que en un nivel público la descripción es que es información aprobada para divulgación externa. Como ejemplo, tenemos lo de web, marketing, por ejemplo, ¿no? Y controles mínimos que se requieren ahí sería una revisión previa a la publicación. Otro nivel es el uso interno, que es bueno, es solo para personal de la empresa.
Ejemplos manuales, guías técnicas, ¿no? Controles mínimos podría ser, por ejemplo, el acceso limitado y autenticación. Eh, Otro nivel de, ¿cuál sería? La confidencialidad, por ejemplo, ¿no? Su descripción sería sensible, ¿no? Su prueba afectaría a la empresa o clientes. Ejemplos, contratos, finanzas, ¿no? Arquitectura, etcétera, ¿no? Controles mínimos para confidencialidad sería el cifrado, el control de acceso por roles y monitoreo, etcétera, ¿no? Y por último tenemos el restringido también, el nivel de restringido, cuya descripción, bueno, sería información crítica o regulada, ¿no? Ejemplos de restringida tenemos datos personales, claves secretas, ¿no? ¿Y cuáles serían los controles mínimos? Bueno, para restringida tenemos el MFA, autenticación multifactor, cifrado fuerte y alertas continuas. Muy bien. ¿Qué más? El documento también menciona roles y responsabilidades como la alta dirección, como el responsable de seguridad, como los propietarios de la información, como los usuarios. El documento también tiene un proceso de clasificación paso a paso. Por ejemplo, cuando se crea o recibe información nueva, no se deben seguir diferentes pasos. Son 6 pasos. El primer paso es identificar los datos generados. El segundo paso es determinar quién es el dueño, el propietario. El tercer paso es evaluar el impacto de una posible pérdida o filtración. El cuarto paso es asignar el nivel, ¿no? Pública, interna, confidencial o restringida. El quinto paso es etiquetar la información para que sea reconocible, ¿no? Y el sexto paso es aplicar controles técnicos como cifrado o MFA. Muy bien. El documento también menciona un gestión del ciclo de vida, donde el procedimiento no solo cubre cómo nombrar la información, sino cómo tratarla en todo momento, ¿no? Por ejemplo, almacenamiento, está dedicado así, ¿no? Almacenamiento, transmisión, eliminación, ¿no? Almacenamiento se debe guardar en repositorios que cumplan con los controles de su nivel. En transmisión, la información confidencial o restringida debe viajar siempre por canales seguros. Y en eliminación, bueno, debe ser segura y verificable, ¿no? Para evitar la recuperación de datos sensibles. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a explicar el paso a paso. Muy bien. Muy bien. Muy bien, vamos a leer ahí. Ahí está. ¿No? Ahí dice bien claro, ¿no? Dice establecer los lineamientos para clasificar la información de la empresa y de la energía, ¿no? Muy bien. Bueno, el objetivo principal, ¿no? de este procedimiento es justamente establecer, ¿no? los lineamientos necesarios para clasificar la información dentro de una empresa de tecnología. Muy bien. Y esto se realiza con el fin de proteger los datos adecuadamente, reducir los riesgos de seguridad, ¿no? y asegurar el cumplimiento de los criterios de confianza, ¿no? El SOC 2 tipo 2 del estándar ICPA. Muy bien, bueno, específicamente, ¿no? El documento, ¿qué es lo que busca? Busca impactar en tres pilares fundamentales, que es la seguridad, que es la confidencialidad y que es la privacidad. La seguridad es garantizar que los activos de información estén protegidos contra accesos no autorizados. La confidencialidad es asegurar, ¿no? que la información sensible solo sea accesible por las personas o sistemas autorizados. Y la privacidad es proteger los datos personales y regulados que la empresa maneja. Muy bien. Bueno, además el procedimiento también busca definir claramente, ¿no? el proceso de asignación de niveles de sensibilidad, basándose en el impacto, ¿no? que tendría la divulgación, la alteración o la pérdida de dicha información. Muy bien. Bien, vamos a explicar el alcance. ¿De qué trata el alcance? Muy bien. Bueno. Bueno, el alcance de este procedimiento, ¿qué es lo que define? Bueno, define los límites y la aplicación de las reglas de clasificación dentro de la organización. De acuerdo con el documento, el alcance abarca tres dimensiones principales, ¿no? Eh, por ejemplo, una dimensión asociada a los activos de la información, donde aplica a toda la información que sea creada, sea procesada, sea almacenada o sea transmitida por la empresa. ¿No? Otra dimensión es sujetos responsables, o sea, eso incluye a todos los empleados, ¿no? Contratistas, proveedores y cualquier tercero que tenga acceso a la información de la compañía. Otra dimensión es formatos de la información, o sea, que no se limita a archivos digitales, sino que cubre información en formato físico, ¿no? Verbal o incluso visual. Bien. En conclusión, ¿no? Cualquier dato que tenga valor para la empresa o sus clientes, sin importar quién lo maneje o en qué soporte se encuentre, está sujeto a este procedimiento, ¿no? Muy bien, vamos a aplicar las referencias.
Muy bien, vamos a explicar un poco la referencia. Ahí tenemos el SOC True Service Criteria, la política interna de seguridad de información y los acuerdos de confidencialidad. Muy bien. Las referencias del procedimiento establecen el marco normativo y los estándares bajo los cuales se diseñaron las reglas de clasificación, ¿no? ¿Cuáles son? Son tres. El SOC 2, True Service Criteria del estándar ICPA, donde es el estándar principal, ¿no? Que guía el cumplimiento en seguridad, confidencialidad y privacidad. Después tenemos las políticas internas de seguridad de información, donde, ¿qué es? Es el marco normativo, ¿no? Propio de la empresa, ¿no? Que dicta las reglas generales de protección. ¿Y qué son los acuerdos de confidencialidad comúnmente llamados NDA? Bueno, los compromisos legales, ¿no? O son compromisos legales firmados, ¿no? Con empleados y terceros para el manejo de datos sensibles. Muy bien. Muy bien. Ahora vamos a explicar un poco sobre las definiciones. ¿No? Hay un poco de información, clasificación de la información, propietario de la información, ¿no? Entonces, de acuerdo al documento, estas son las definiciones fundamentales para entender cómo se gestiona la sensibilidad de los datos. Tenemos, por ejemplo, información, que se refiere a todos los datos, ¿no? Que poseen valor para la empresa o para sus clientes. ¿No? En clasificación de información, digamos, es el proceso sistemático, ¿no? De asignar un nivel de sensibilidad a los datos y esta asignación se basa en el impacto potencial que tendría su divulgación no autorizada, su alteración o su pérdida, muy bien. Y en propietario de la información, bueno, es la persona o rol responsable del uso adecuado, ¿no? Y de la protección de los activos de información bajo su cargo, muy bien. Muy bien, vamos a explicar un poco el punto 5 que es roles y responsabilidades, muy bien. ¿No? Ahí habla, por ejemplo, de alta dirección, responsable de la información, propietario de la información, los usuarios, ¿no? Hay cuatro roles ahí y cada uno con sus responsabilidades. Muy bien. Entonces, el documento establece también, ¿no? Una estructura jerárquica de roles y responsabilidades, ¿no? Para asegurar que la clasificación no sea solo una etiqueta, sino un control activo. Por ejemplo, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, la alta dirección. La alta dirección es la encargada de aprobar formalmente el procedimiento, ¿no? Y asegurar que existan los recursos necesarios para su cumplimiento. Después tenemos el responsable de seguridad de información, donde actúa como el arquitecto del sistema, ¿no? Define los criterios de clasificación, supervisa que se aplican correctamente, ¿no? Y realiza revisiones periódicas para mantener la vigencia ¿no? Del proceso. Muy bien. Los propietarios de la información también hay, ¿no? Ahí menciona propietario de la información, ahí está. Donde son los responsables directos, ¿no? De clasificar los datos o activos, ¿no? Que están bajo su mando y también deben garantizar que se apliquen los controles de seguridad específicos como cifrado o acceso restringido, ¿no? Para estos datos. Muy bien. Después se menciona a los usuarios, donde es todo, bueno, es todo el personal, ¿no? Empleados y terceros que tienen la obligación de manejar la información siguiendo estrictamente las reglas de su nivel de clasificación. Por ejemplo, no compartir un documento restringido por un chat abierto, ¿no? Por ejemplo. Muy bien, entonces vamos ahora a hablar de los niveles de clasificación. Muy bien, ahí tenemos información pública, ¿no? Información de uso interno, tenemos información confidencial y tenemos información restringida. Muy bien, con sus controles mínimos cada uno, ¿no? El punto 6. Muy bien, el punto 6. Vamos a explicar el punto 6 rápidamente. Muy bien, entonces el procedimiento define cuatro niveles de clasificación, ¿no? Basados en la sensibilidad de los datos y el impacto de su exposición. Y cada nivel exige controles específicos para cumplir con los estándares de seguridad y confidencialidad. Muy bien. Tenemos ahí 6.1 información pública, donde, ¿qué quiere decir eso? Bueno, es información autorizada, ¿no? Para su divulgación al mundo exterior sin restricciones. ¿Cómo sería ejemplo de información pública? Tenemos contenido del sitio web corporativo, por ejemplo, y material del marketing, ¿no? ¿Cuáles son los controles mínimos acá que se necesitan? Bueno, acá se necesita bueno, se requiere una revisión formal, ¿no? Antes de ser publicado, ¿no? Eso es lo primero, muy bien. Después tenemos el punto 2, el 6.2. El 6.2 es información de uso interno, donde son más que nada datos destinados exclusivamente para la operación diaria de los empleados y personal autorizado. Ejemplo de información de uso interno sería procedimientos internos y documentación técnica de carácter general, ¿no? ¿Cuáles serían los controles mínimos? Bueno, sería,
acceso limitado solo a personal autorizado, ¿no? Y uso de autenticación básica, por ejemplo. 6.3. El 6.3 es información confidencial, donde es información sensible cuya filtración podría causar daños financieros, ¿no? Legales o reputacionales a la empresa o a sus clientes. Ejemplos de tenemos contratos con los clientes, tenemos estados financieros, tenemos diagramas de arquitectura de sistemas, ¿no? ¿Y cuáles son esos controles mínimos? Los controles mínimos son, por ejemplo, control de acceso basado en los roles, el RBAC, el cifrado de datos tanto en tránsito como en reposo, ¿no? O registro y monitoreo de quién accede a los datos, ¿no? El 6.4. El 6.4 es información restringida, ¿no? Donde es el nivel más alto de sensibilidad, ¿no? Donde incluye datos críticos o altamente regulados, ¿no? Ejemplo, tenemos los datos personales de los clientes, ¿no? Tenemos, no, o sea, datos personales de los clientes tenemos el PI, ¿no? Credenciales de acceso, llaves criptográficas, secretos bancarios, ¿no? O cualquier información sujeta a regulaciones estrictas. Bien, muy bien. ¿Qué más? Controles mínimos. Controles mínimos, acceso estrictamente limitado, cifrado fuerte, uso obligatorio de autenticación multifactor MFA, ¿no? Y monitoreo continuo con sistemas de alerta en tiempo real. Bien, bien. ¿Qué más? El punto 7. Deme un segundo. Ya. Muy bien, entonces vamos a aplicar el proceso de clasificación. Muy bien, vamos a aplicar, ahí está, para que se pueda leer. Hay 6 pasos, ¿no? Ahí están los 6 pasos, pero vamos a explicar cada uno de esos pasos. Muy bien. Muy bien, el proceso de clasificación, bueno, es el conjunto de pasos, ¿no? Que deben seguir los propietarios de la información para asegurar que cada activo de datos recibe el nivel de protección adecuado. Muy bien. Los pasos establecidos en el procedimiento, ahí vemos que son 6 pasos, muy bien, vamos a explicar. Por ejemplo, el primer paso es identificar la información, ¿no? Donde eso quiere decir que se debe reconocer toda la información que ha sido creada o recibida por la organización. El segundo paso es determinar el propietario, ¿no? Eso quiere decir que es necesario asignar a un responsable directo que velará por el uso y la protección de esos datos específicos. El punto 3 es evaluar el impacto, o sea que se analiza qué tan grave sería para la empresa o sus clientes la pérdida o alteración o divulgación no autorizada de dicha información, ¿no? El punto 4 es asignar el nivel. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir, basándose en la evaluación del impacto, se etiqueta la información en una de las categorías, ¿no? Puede ser pública, interna, confidencial o restringida. El quinto paso es etiquetar o identificar, ¿no? Eso quiere decir que se debe marcar físicamente o digitalmente la información para que su nivel de sensibilidad sea evidente para cualquier usuario. El punto 6 quiere decir aplicar controles. Eso quiere decir que finalmente se implementan las medidas de seguridad técnicas y organizativas, ¿no? Como cifrado o MFA, ¿no? Que correspondan al nivel asignado. Muy bien. Muy bien, vamos a aplicar brevemente el punto número 8, que es este manejo, ¿no? De la información. Muy bien. Muy bien. El manejo de la información establece las pautas operativas, ¿no? Para tratar los datos a lo largo de su ciclo de vida y basándose estrictamente en el nivel de protección que se les haya asignado. Muy bien. Muy bien. De acuerdo con el procedimiento, se deben considerar 3 momentos críticos: almacenamiento, transmisión y eliminación. Almacenamiento quiere decir que los datos deben guardarse cumpliendo con los controles mínimos de seguridad definidos, ¿no? Para su nivel de clasificación, por ejemplo, el uso de repositorios con control de acceso cifrado, ¿no? Transmisión quiere decir que para el envío de información clasificada como confidencial o restringida, es obligatorio utilizar canales de comunicación seguros y protegidos. Muy bien. Y en la eliminación, bueno, cuando la información ya no es necesaria, su destrucción debe realizarse de manera segura y verificable, ¿no? Para evitar cualquier intento de recuperación no autorizada. Muy bien. Muy bien.
Vamos a explicar el punto 9. ¿De qué trata el punto 9? Bueno, para asegurar, ¿no?, que el procedimiento no sea solo un documento estático, la empresa establece un programa, ¿no?, de conciencia o de concienciación e información, ¿no?, obligatorio. Y este pilar es fundamental para demostrar la operación continua, ¿no?, que exigen los auditores de SOC 2 tipo 2, donde los puntos clave, ¿no?, de este apartado, por decir, son, ¿no?, el alcance de la formación, ¿no? eh, ya hay diferentes temas, ¿no? Por ejemplo, en el alcance de la formación es que todo el personal de la empresa, ¿no?, así como los terceros que tengan acceso a la información, deben participar, ¿no?, en estas sesiones, ¿no?, de formación. Muy bien. Hay diferentes temas, por ejemplo, eh, la metodología de clasificación, ¿no? Cómo identificar y etiquetar correctamente cada activo de la información. El manejo seguro también, o sea, identificar los protocolos para el almacenamiento, la transmisión, la eliminación de datos según su sensibilidad. Cumplimiento con el SOC 2 también, o sea, entender las responsabilidades específicas para mantener los criterios de seguridad, ¿no?, de confidencialidad y privacidad, ¿no? La periodicidad también es muy importante, donde la formación debe realizarse de manera periódica, ¿no?, para garantizar que los conocimientos estén actualizados y que los nuevos ingresos reciban su inducción correspondiente. Muy bien. Entonces, este esfuerzo, digamos, educativo reduce el riesgo de errores humanos, ¿no?, que suelen ser la principal causa de incidentes de seguridad. Muy bien. Muy bien. Después hay un punto aquí que es un tema de revisión y auditoría. Muy bien. ¿De qué trata ese punto? Bueno, para asegurar que el procedimiento se mantenga vigente, ¿no?, y se cumpla rigurosamente, el documento establece una fase de revisión y auditoría. Por ejemplo, tenemos la frecuencia de la revisión, donde el procedimiento debe ser revisado al menos una vez al año, ¿no?, para garantizar que siga siendo relevante ante nuevos riesgos o cambios en la empresa. En cuanto a la evaluación de cumplimiento, bueno, se realizarán auditorías tanto internas como externas bajo el estándar SOC 2 tipo 2, ¿no?, para verificar que los controles se estén aplicando en la práctica. En consecuencia, por incumplimiento, bueno, al no seguir estas reglas puede resultar en medidas disciplinarias o acciones legales, ¿no?, dependiendo de la gravedad de la falta. Muy bien. Muy bien. Bueno, a diferencia también de otras certificaciones, en SODO tipo 2 no basta con tener el documento aprobado. El auditor buscará evidencia de que durante un periodo de tiempo, generalmente de 3 a 12 meses, ¿no?, la empresa realmente clasificó su información, capacitó a su personal, ¿no?, y revisó sus controles. Muy bien. Muy bien. Después acá hay un tema de incumplimiento, ¿no? Un tema de incumplimiento. Muy bien. Bueno, en este apartado, por decirlo así, ¿no?, o esta sección de incumplimiento establece las consecuencias de no seguir directrices dictadas en el procedimiento, ¿no? Es un componente crítico para garantizar la rendición de cuentas dentro de la organización. Muy bien, por ejemplo, tenemos medidas disciplinarias, ¿no? ¿No? Me parece que acá no se menciona. Bueno, tenemos las medidas disciplinarias, ¿no? Por ejemplo, el no acatar estas normas puede resultar en sanciones administrativas internas, en acciones legales, dependiendo de la gravedad de la falta, como la fuga deliberada de información restringida, ¿no? El incumplimiento puede derivar en procesos legales según corresponda. En cuanto al impacto en auditoría, bueno, para efectos de esos dos tipos 2, cualquier desviación detectada se documenta como una no conformidad, ¿no?, lo que pone en riesgo la certificación de la empresa. Muy bien. Bueno, para que este documento sea, o para que este procedimiento sea válido y auditable, debe contar con los siguientes elementos de control actual, ¿no? Por ejemplo, que esté aprobado, la versión, ¿no?, como vemos aquí, ¿no?, que tenga una versión que esté aprobado, que tenga una fecha de vigencia y todo eso, ¿muy bien? Bueno, la fecha de vigencia debe ser específica, la versión, bueno, ahí le han puesto 1.0 y aprobado generalmente por la alta dirección, ¿muy bien? Muy bien. Ahora vamos a ver, vamos a explicar la auditoría interna. ¿De qué trata? Muy bien. ¿De qué trata la auditoría interna, ¿no?, del procedimiento? Muy bien. ¿No? Del procedimiento de clasificación. Muy bien. Vamos a explicar. Bueno,
Acá hay diferentes puntos de criterio de auditoría, ¿no? Revisión, ¿no? Criterio de auditoría. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? Eh, enfoque de auditoría, mentalidad del auditor, dice, ¿no? O sea, hay que nos convertimos como auditor y analizamos el documento, ¿muy bien? Como auditor no revisamos el documento existe, porque el documento existe, sino que, ¿qué hacemos como auditor? Que está alineado a los requisitos del SGCI, del anexo A y de los criterios del SOC 2, ¿no? Que están dentro del estándar ICP. ¿Qué más? ¿Qué revisamos? Que esté aprobado, que esté vigente el documento, que esté implementado en la operación, o sea, que tenga evidencias en el día a día, que genere evidencia objetiva, ahí está también, ¿no? Que esté implementado en la operación y que genere evidencia objetiva, ahí está, van de la mano. Y que funciona de forma continua, clave en el tipo 2. Muy bien. Tiene también criterios de auditoría. La auditoría, no se auditoría el documento contra la política de acceso a la información, contra los controles de clasificación y manejo de información, contra los True Service Criterios o 2. En este caso tenemos la de seguridad, CC1, CC2, gobierno y política, CC6 también control de acceso, C1 con confidencialidad, ¿no? P1 privacidad, se aplica a, a datos personales y evidencia de, en operación no solo el diseño, ¿no? Sino la operación, el día a día, las evidencias, por ejemplo, los tickets, las, ¿no? Los pantallazos, por decir así, ¿no? Bien. ¿Qué más? Revisión documental, verificación formal de documentos, un checklist inicial, por ejemplo, si tiene objetivo claro, si define alcance, si incluye roles y responsabilidades, si define nivel de clasificación, si indica controles por nivel, si incluye revisión periódica, si está aprobado por la dirección, ¿no? Si tiene versión y fecha. Un hallazgo típico acá también les he puesto que el procedimiento existe, pero no está formalmente aprobado. Es una no conformidad menor, ¿no? Después que tenga una alineación con el SGD y el SOC también, ¿no? Preguntas que yo me hago como auditor. Los niveles de clasificación están claros y son coherentes. Los controles exigidos por nivel, cifrado, acceso, MFA, se alinean con el SOC 2. Se define quién es propietario de la información. El procedimiento menciona monitoreo y auditoría tipo 2, ¿no? Y aquí hay un buen indicador, que el documento define controles técnicos y organizativos. Ese es un buen diseño. Muy bien. Después tenemos el punto 4, auditoría de implementación, que es lo más importante. Aquí es donde caen la mayoría de las organizaciones, ¿no? Acá tenemos las entrevistas, ¿no? Que yo entrevisto a quién, a responsable de seguridad, al dueño de un sistema, al usuario final, desarrollador de soporte, ¿no? Y les hago una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿qué nivel de clasificación tiene esta información? ¿Cómo saber que estos datos son confidenciales? ¿Dónde está documentado? ¿Qué pasa si alguien comparte esto por correo, ¿no? Un hallazgo que se encuentra acá es que el personal no conoce los niveles de clasificación, esa es una no conformidad. Después tenemos el muestreo de las evidencias, ¿no? Solicito ejemplares reales sobre documentos clasificados, contratos, ¿no? Especificaciones técnicas, etiquetas, ¿no? Etiquetas o marcas de clasificación, configuración de acceso a sistemas, log de acceso a información confidencial, evidencia cifrada, ¿no? Acá hay unos ejemplos de prueba. El documento clasificado como confidencial tiene acceso restringido y está cifrado, se registra el acceso, ¿no? Evaluación de operación continua también, aquí evalúo si funciona en el tiempo, no solo en el papel, o sea, la parte operativa. Se revisa la clasificación cuando cambia un sistema, hay registro de formación anual, se revisa el procedimiento al menos una vez al año, se detectaron incidentes por mala clasificación, hay un hallazgo de frecuencia, ¿no? El procedimiento correcto, pero sin evidencia de revisión periódica, ahí está. Después, los hallazgos típicos que documentaría, no conformidades comunes, o sea, documentos no aprobados formalmente, clasificación definida pero no aplicada, usuarios desconocen el procedimiento, no hay evidencia de monitoreo, falta relación con control de acceso. Y hay observaciones también, falta ejemplo práctico por nivel, no se menciona uso en herramientas cloud, no hay checklist operativo, y hay buenas prácticas también, ¿no? Ahí está. La definición clara de niveles, los controles alineados al SOC 2, enfoque en cifrado y acceso, relación con formación y auditoría. Y las conclusiones del auditor. Acá está. El procedimiento de clasificación de la información se encuentra adecuadamente diseñado y alineado a los criterios del SOC tipo 2. Sin embargo, se identifican oportunidades de mejora en su implementación operativa, principalmente en la concienciación del personal y evidencia de aplicación continua. ¿Bien? Entonces, esto que está aquí es digamos, un ejemplo es un borrador, ¿no? Para el auditor, o un checklist para el auditor, por decirlo así, una herramienta del auditor, ¿bien? Pero esto hay que convertirlo, digamos, en una herramienta, digamos, más formal, ¿no? Y justamente acá tenemos, ¿no? Convertir este procedimiento en un checklist de auditoría, muy bien. Este es un procedimiento interno, por decir así.
Esto que está acá, que se ha mencionado, este es un procedimiento interno, es un borrador, ¿no? Que lo hace un auditor. Muy bien, coloca acá todo lo que tiene que hacer. Muy bien, todo lo que tiene que hacer para auditar el documento. Muy bien, este que está acá, ¿no? Una auditoría interna, ¿no? Y después ya se formaliza con un formato, ¿no? Y se hace, ¿no? Acá está, ¿no? Chequeo de teoría, clasificación de la información, software tipo 2 serie de la teoría interna, ¿no? Acá está, procedimiento de clasificación de información, el objetivo de checklist, evaluar el diseño, la implementación y operación continua del procedimiento de clasificación de información alineado a las CGCI y a los criterios de SOC 2 tipo 2. Muy bien, muy bien. Entonces, esto es lo que realmente debemos de realizar nosotros como auditores. Por ejemplo, gobierno y control documental, hay una serie de preguntas, ahí está, por ejemplo, ¿no? Hay varios temas. El primer tema es en cuanto al gobierno y control documental. Muy bien, vamos a subrayarlo. Y acá dice, ahí tiene pregunta. ¿El procedimiento está documentado formalmente, sí o no? Y evidencia y observaciones. ¿No? Vamos a ponerle acá su cuadrito mejor para que se entienda mejor. ¿No? Vamos a poner acá su cuadrito. Ahí está. No. Después, ¿el documento tiene objetivo y alcance definidos? Sí o no, cumple evidencia y observaciones. Después, ¿está aprobado por la alta dirección? Cuenta con versión, fecha y control de cambios, esas que sigue el personal relevante, ¿no? Después hay otro tema acá, en cuanto a roles y responsabilidades, ¿no? Vamos a subrayarlo, ¿no? Por ejemplo, el tiene pregunta, aquí también, ¿no? Aquí también vamos a ponerle su cuadradito. No, en roles y responsabilidades. Por ejemplo, se define un responsable de seguridad de información. Existen propietarios de la información identificados, los usuarios conocen sus responsabilidades, los terceros están incluidos en el alcance. Después tenemos acá definición de niveles de clasificación. También hacemos una serie de preguntas, ¿no? ¿No? La idea es que nos estamos convirtiendo como auditores, ¿no? Y debemos de, digamos, hacer las preguntas objetivas, muy bien, las preguntas objetivas. Por ejemplo, existen niveles de clasificación claramente definidos. Los niveles cubren información pública, interna, confidencial y restringida. Se describen ejemplos por cada nivel. La clasificación considera impacto por divulgación, alteración o pérdida. Después tenemos controles de seguridad por niveles, ¿no? Acá hay otro checklist también, ¿no? ¿No? Acá tenemos, ¿no? Este que está aquí. Dice, se definen controles mínimos para cada nivel. La información confidencial y restringida está cifrada. Se aplican controles de acceso basados en roles. Se utiliza autenticación multifactor donde corresponde, se registran y monitorean los accesos, ¿no? Después tenemos acá procesos de clasificación y etiquetado también. Bien, vamos a ver acá qué es lo que se audita. A ver, existe un procedimiento, acá dice, ¿no? Existe un proceso definido para clasificar la información nueva, dice aquí, ¿no? La información está etiquetada, dice, o identificada según su nivel. Bueno, bueno, la clasificación se revisa cuando cambian los sistemas o procesos, ¿no? Después hay manejo de la información también, vamos a ver aquí, ¿no? Ahí están las preguntas, ¿no? El almacenamiento cumple con el nivel de clasificación, la transmisión de información sensible se realiza por canales seguros, la eliminación de información es segura y verificable. Después tenemos acá un tema de concienciación y formación. Después vamos a ver un ejemplo práctico, ahorita lo vamos a ver. Estamos revisando esta plantilla. No, el personal recibe información sobre clasificación de información, existen registros de formación y asistencia, los nuevos ingresos reciben inducción en este procedimiento, ¿no? Y ahí tenemos el punto 8, operación continua y mejora. Muy bien. Dice acá, el procedimiento se revisa al menos una vez al año, se evalúa su cumplimiento en auditorías internas, existen incidentes relacionados con mala clasificación, se implementan acciones correctivas cuando aplica, ¿no? Y después tenemos conclusiones del auditor. Bien, conclusiones del auditor. Acá está.
Resultado general, conforme, parcialmente conforme, no conforme, resumen de hallazgos, ¿no? Acá ponen todos los hallazgos, las observaciones, las mejorías, ¿no? El auditor, acá puede haber el auditor interno y bueno, acá generalmente el que firma es el auditor principal y los auditores internos, pero si hay un solo editor, ese es el que firma, muy bien, que es auditor y principal, ¿no? Y también a la vez auditor interno, la fecha, la firma, muy bien, muy bien. ¿Cómo sería el caso práctico de teoría interna? Acá tenemos contexto del caso. Empresa Technova Cloud S.A. es una empresa ficticia. Tipo es una empresa de software, software como servicio, gestión de datos empresariales. Auditoría interna, la SGCI, preparación para el SOC 2 tipo 2. Muy bien. Auditor interno, acá se pone el nombre del auditor, ¿no? La fecha. Muy bien. Objetivo de la auditoría, evaluar el diseño, la implementación y operación continua del procedimiento de clasificación de la información, ¿no? Bueno, esta es una auditoría cuando nos piden solamente auditar ese procedimiento. Bien. Entonces, evaluar el diseño, la implementación y la operación continua, ¿no? Muy bien, del procedimiento de clasificación de la información. ¿Cuál es el alcance de todo? Procedimiento de clasificación de información, sistemas también, ¿no? CRM, datos de clientes, plataformas software como servicio, datos productivos, repositorio documental, SharePoint, personal entrevistado también, responsable de seguridad, líder de desarrollo, analista de soporte, ejecución del checklist, ¿no? Ahí está la ejecución del checklist, por ejemplo. Sección uno, gobierno y control. Ahí tiene pregunta y su evidencia. Por ejemplo, ¿procedimiento está auditado? Dicen que sí, ahí está el procedimiento del segundo punto y le mostramos la evidencia. ¿Aprobado por alta edición? No, no se evidencia, firma, aprobación. Ah, eso está faltando. Y en control de versiones, sí, encabezado del documento. Muy bien. Hallazgo, el procedimiento existe, pero no cuenta con aprobación formal. Muy bien. Entonces, está clasificado como que, como no conformidad menor. No, no conformidad menor. Muy bien. Esto vamos a poner acá. Ya, muy bien. Entonces, acá es sección uno. Acá está el ítem de las preguntas. Vamos a hacerlo más claro acá. ¿No? Acá está el ítem de las preguntas. Muy bien. El hallazgo y la clasificación. Después viene la sesión 2. Muy bien, después viene la sesión 2. También tenemos ítem de preguntas. En la sesión 2 roles y responsabilidades. ¿No? ¿No? Resultados sí, de evidencia el organigrama. ¿No? Y acá se pone un código. Acá generalmente o una columna más el código ¿no? Y después tengo otro Excel con las imágenes. Con las imágenes del organigrama y todo eso, ¿no? O un documento con todas las imágenes. Responsable de seguridad interna, sí. Organigrama propietario de informaciones vendidos parcialmente, solo a nivel de sistemas. Usuarios con esas responsabilidades, no. Entrevistas. A nivel de entrevistas. Muy bien. Hallazgos, los usuarios no identifican claramente su rol respecto a la clasificación de información. Clasificación, observación, sí. ¿Está bien? Está clasificado. Muy bien. ¿Qué más? Sección 3, nivel de clasificación. Ahí están los ítems de preguntas. Niveles definidos, sí. Pública, interna, comercial restringida. Ejemplo por nivel, sí. Procedimiento, evaluación de impacto, sí. Definición de documento. Muy bien. Conclusión, diseño adecuado y alineado a SOC 2. Muy bien. Sección 4. Sección 4, ¿no? Porque todo dice sí, ¿no? Todo dice sí, 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 sí. A conclusión, diseño adecuado y alineado a SOC 2. Muy bien. En la sección 4, controles por nivel muestreo, prueba realizada, documentos, base de datos de cliente, división de declarada restringida, control esperado, acceso restringido. Por acá. Sí, cifrado en reposo, sí. MFA no tiene. Log de acceso sí tiene. Hallazgo, no se aplica el MFA. Acá está. No se aplica el MFA a usuario con acceso a la información clasificada como restringida. Clasificación no conformidad. Muy bien. Sección 5, proceso de clasificación. Clasificación al crear la información, resultado no, evidencia no existe registro, etiquetado visible parcialmente, evidencia solo en algunos repositorios. Hallazgo no existe evidencia no consistente del proceso de clasificación inicial. Muy bien. Muy bien. Sección 7, consignación y formación. Acá tengo otro ejemplo. Formación periódica, no, dice última conversación hace 18 meses. Registro de asistencia, no, no disponible. Muy bien, clasificación no conformidad. Y acá tenemos la sección 8. Revisión normal del procedimiento, no, no hay acta. Autoridad interna prevista, no. Primera auditoría. Muy bien,
Conclusión clave tipo 2 de control no demuestra operación continua en el tiempo. Muy bien. Muy bien, después viene el resumen de los hallazgos. No conformidades, por ejemplo, el procedimiento, esto vamos a ponerlo mejor así en otro. Muy bien. No conformidades, procedimientos sin aprobación formal, falta de MFA e información restringida, ausencia de información periódica, no evidencia de revisión anual, ¿no? Hay observaciones también, roles poco comprendidos por usuarios, etiquetado inconsistente. Tiene fortaleza, sí, definición clara de niveles, buen diseño de controles, alineación conceptual en SOC 2. Y hay una función del auditor, donde el procedimiento de clasificación de la información se encuentra adecuadamente diseñado, sin embargo, presenta debilidades significativas en su implementación y en la evidencia de operación continua, lo cual representa un riesgo para el cumplimiento de criterios SOC 2 tipo 2. Muy bien. Resultado general, parcialmente conforme. Después tenemos el informe de auditoría interna, ¿no? Procedimiento de clasificación de información, en plano general, ponemos los datos generales, empresa auditada, el tipo de organización, auditoría, proceso auditado, el auditor, la fecha de auditoría, después viene el objetivo de la auditoría, evaluar el diseño, implementación y operación continua del procedimiento de clasificación de la información con el fin de verificar su alineación con el sistema de gestión de seguridad de la información y los criterios de confianza SOC 2 tipo 2, principalmente seguridad, confidencialidad y privacidad. Muy bien. El alcance de la auditoría incluyó revisión del procedimiento de clasificación de información, se revisaron los sistemas y repositorios, se revisó la plataforma sobre responsabilidad productiva, el CRM del cliente, el repositorio documental corporativo, se entrevistó al personal también, responsables de seguridad de la información, líderes de desarrollo, analistas de soporte. La auditoría se realizó mediante revisión documental, entrevista personal clave, ¿no? Muestreo de información clasificada, verificación de controles técnicos, evaluación de evidencia de operación continua, enfoque al SOC 2 tipos. Muy bien, y hay un resumen ejecutivo donde el procedimiento de clasificación de información presenta un diseño adecuado y alineado con los principios del SGCI y los criterios del SOC 2. Muy bien, y los criterios del SOC 2. Muy bien. Esto es muy importante resaltar. Muy bien. Sin embargo, se identificaron debilidades relevantes en su implementación y en la evidencia de operación continua, lo que representa un riesgo moderado para el cumplimiento de software tipo 2. Resumen de la general de auditoría es parcialmente conforme. Hallazgo de auditoría. Las no conformidades, por ejemplo, no conformidades uno, falta de aprobación formal del procedimiento. Donde el procedimiento de clasificación de información no cuenta con evidencia de aprobación formal por parte de la dirección. Evidencia, documentos sin firma ni acta de aprobación. Riesgo, falta de respaldo de gobierno y control. No, y el no conformidad 2, controles insuficientes en información restringida. Se identificó que usuarios con acceso a información clasificada como restringida no utilizan autenticación multifactor. Muy bien. Evidencia y riesgo. Evidencia, configuración de accesos a base de datos de clientes y riesgo, acceso no autorizado a información crítica. Después tenemos otra no conformidad. Ausencia de formación periódica. No se evidencia formación periódica ni registro de consideración sobre clasificación de información. La evidencia, última capacitación registrada hace más de 18 meses. Riesgo de conocimiento del procedimiento por parte de personas. ¿Bien? Y otra no conformidad tenemos la falta de revisión periódica del procedimiento. No se encontró evidencia de revisión anual del procedimiento ni auditorías internas previas, ¿no? La evidencia, ausencia de actos de revisión y el riesgo control no operado de forma continua. También hay observaciones, ¿no? Como errores y responsabilidades poco comprendidos. O sea, durante las entrevistas, los usuarios no identificaron claramente su rol en la clasificación de información. Y en cuanto al etiquetado inconsistente de la información, el etiquetado de la información no se aplica de forma homogénea a todos los repositorios. Muy bien. También se documentan fortalezas como definición clara de nivel de clasificación, ejemplo de documento por nivel, control definidos alineados al SOC 2, enfoque de cifrado y control de accesos, y la conclusión del auditor. El procedimiento de clasificación de la información se encuentra correctamente diseñado, pero no obstante requiere mejoras inmediatas en su formalización, en su implementación técnica y evidencia de operación continua para cumplir plenamente con los criterios ópticos. Muy bien. Hay recomendaciones sobre obtener aprobación formal del procedimiento por la dirección, implementar autenticación multifactor para toda la información clasificada como restringida, ejecutar un plan anual de formación en concienciación y establecer un calendario de revisión periódica del procedimiento y repetir pruebas de auditoría en un plazo máximo de 90 días. Muy bien. Si la auditoría, auditor firma y la fecha. El informe de auditoría creado y estructurado profesionalmente, en fin. Muy bien. Muy bien. Después tiene un plan de acciones correctivas que eso lo podemos ver en otra sesión. Muy bien. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo práctico. Un ejemplo práctico sobre auditoría al procedimiento de clasificación de la información. Muy bien. Requiere checklist, requiere bueno, entrevistas también, revisión de documentos, ¿no? Sobre todo las evidencias. Hay que revisar todas las evidencias. Bien, muy bien.
Bueno, acá no hemos visto revisión de tickets, ¿no? No hemos visto, por ejemplo, observación ¿no? a los documentos físicos. Debería haber eso también, ¿no? Debería haber esa opción, ¿eh? Muy bien. Eh, si están interesados en formarse profesionalmente como auditores internos, los invito a llevar el curso de formación premium para auditores internos, ¿no? Con certificación internacional de CertiPro. Muy bien. Tiene un precio de $500. Incluye, bueno, formación práctica. Esta es una formación práctica. Bien, asesorías, videos, materiales, simuladores, casos prácticos, plantillas, ¿no? Etcétera. Muy bien. Vouchers, todo eso. Muy bien. No pueden pagar en cuotas de $100, muy bien, y el resto lo van pagando de acuerdo al avance de la sesión. Muy bien, mi nombre es Samuel Alejandro Sala Foronda, experto en ciberseguridad. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo vídeo. Muchísimas gracias, muy buenos días, o muy buenas tardes, perdón.